¿verdad? Y cualquier pregunta, pues la vemos al final. Buenas noches, jóvenes. Continuando con nuestra clase de teoría contable, vamos a seguir desarrollando esta sección de las NIF para la pyme que habla sobre impuesto a las ganancias. En esta ocasión vamos a explicar el ejemplo 3, que consiste en que Distribuciones Universales, vean el año a finales de 2017, vendió productos a sus clientes y esos productos tenían garantía. Como pueden ver, aquí estamos mezclando ya temas que hemos estudiado a lo largo de esta clase. Esos productos tienen garantía por desperfectos que cubren 2 años. A esa fecha se registró una provisión por garantía de 100,000. Se estima que durante 2008 se pagarán reclamos de 80,000 y que el resto de los reclamos se pagarán en 2019, perdón. Para propósitos de lo fiscal, y eso se parece mucho a lo de Honduras, los gastos por garantía no son deducibles hasta que se pagan. Pero financieramente, si ustedes se fijan, yo registro el gasto por garantía al momento de constituir la provisión. Es decir, esto se realiza en dos momentos diferentes. Si yo me voy a mi contabilidad NIF, yo durante 2017, yo cargo el gasto contra un pasivo por garantías por 100,000. Pero si me voy a la contabilidad fiscal, yo el gasto lo voy a ir cargando en la medida vaya pagando, ¿sí? En la medida vaya pagando las garantías y de esa forma pues vamos a ir pues teniendo ese beneficio fiscal que me permita pues hacer el gasto de forma deducible. Entonces, esa es la manera y ese es el inicio de todo esto para poder entender cuál es la diferencia que existe acá. Este ejercicio ya está dado. En la vida real, definitivamente, yo tengo que tener claro cuáles transacciones difiere su parte con NIF con su contabilidad fiscal. Este es un caso. Obviamente, en ejemplos o en ejercicios, yo ya les voy a dar el caso. Pero en la vida real, ese primer paso hay que identificarlo. Aquí ya vimos, ya prácticamente el ejercicio les está diciendo, miren, bajo NIF, yo registro una provisión. Fiscalmente, se registra en momento diferente el gasto y el pasivo en todo caso, ¿no? Si es que hay que registrarlo, al final es irrelevante porque lo más importante es ese efecto, ¿verdad? Del gasto y porque si registro fiscalmente un pasivo en el mismo momento lo descargo, pues porque solamente lo registro cuando lo voy a pagar. Entonces, una vez teniendo clara cuál es la diferencia, porque eso es lo primero, tener clara en qué consiste la diferencia del tratamiento NIF con el tratamiento fiscal. ¿Y qué sucede? Que en mis estados financieros NIF yo tengo el gasto en un solo año y en mis estados financieros, bajo las leyes y regulaciones, lo tengo en 2 años posteriores. O sea, como pueden ver, ahí entra el concepto de diferencia temporaria, porque es una diferencia que solamente la tengo temporalmente. ¿Sí? Temporalmente, solamente por 3 años en este caso, y ya todo se normaliza. También aquí pues nos habla de que ya la tasa, nos da la tasa que es del 30%. En condiciones normales yo tengo que verificar cuál es la tasa que voy a pagar en un futuro, porque miren que este ejercicio no es, o sea, no solo se queda en el 2017, trasciende a 2018 y a 2019 también. Por lo tanto, la tasa que yo tengo que identificar en la vida real, yo en la práctica, es la tasa de impuestos que yo espero que pague la entidad. En este caso, el ejercicio ya me lo da. Y adicionalmente, ya me dan el impuesto.
en otros casos me dan la renta neta gravable y yo lo tengo que calcular. Aquí ya me dan el impuesto. Es decir, en 2017 el impuesto corriente, ¿se acuerdan cuál es el impuesto corriente? Es el impuesto que se calcula siguiendo las leyes fiscales. Entonces el impuesto corriente ya me lo dan 500, 800 y 900,000. ¿Qué me pide el ejercicio por los 3 años? Que calcule el diferido y que realice los registros contables. Este, como les decía, ya es un ejercicio integral. Lo que vimos ayer era como la metodología, el paso a paso de cómo funciona esto. Entonces, ya una vez teniendo la información, procedemos a realizar el cálculo del primer año, paso a paso. ¿Cuál era el paso 1? Identificar qué transacciones su tratamiento contable difiere de su tratamiento fiscal y van a tener efectos fiscales. Eso es lo más importante, que tengan efectos fiscales. En este caso, como pueden ver, es una provisión por garantía, es un pasivo, muy importante determinar la partida. Y aquí yo les estoy enseñando el ejercicio con una partida, pero aquí podríamos tener varias partidas, o sea, varias cuentas. ¿Verdad? Entonces, lo mismo que hagamos con una cuenta es lo mismo que se va a hacer en una empresa que tenga 10 diferencias temporarias, ¿no? O sea, es lo mismo, la mecánica es la misma. Si ustedes siguen esta lógica, no importa, sean 1, 5, 2, 10, las que sean, ustedes van a poder resolver. Entonces, decía, yo tengo que plantear el valor en libros al 31 de diciembre de 2017, que es cuando surge la transacción. Mi valor en libros es 100,000. ¿Por qué 100,000? Porque en mi contabilidad NIF, ¿verdad? En mi contabilidad NIF, yo tengo que registrar 100,000 porque eso es pues prácticamente lo que el ejercicio me está pidiendo, ¿verdad? ¿Cuánto vas a registrar? Bueno, 100,000 en mi contabilidad NIF. El segundo paso, si ustedes recuerdan, es calcular la base fiscal. ¿Cómo calculo la base fiscal? Bueno, ¿cuál es el valor fiscal de esa provisión al 31 de diciembre de 2017? Como el fisco a mí solamente me reconoce este tipo de transacciones cuando las pago, pues definitivamente mi base fiscal es cero. Porque en mi contabilidad fiscal yo no tengo ese pasivo en 2017. ¿Por qué? Las NIF me lo pedían porque yo vendí en el 2017 y yo tengo una obligación posible. Es una provisión, pero el fisco no me acepta provisiones. Entonces, fiscalmente yo no tengo ese pasivo, por lo tanto mi base fiscal es cero. El tercer paso, la diferencia temporaria, dijimos aritméticamente, es la resta del valor en libros menos la base fiscal en este caso, o la diferencia entre el valor en libros y la base fiscal, que es 100,000. Luego, el cuarto paso, si se acuerdan cuál era determinar si yo voy a calcular un activo o un pasivo por impuesto diferido. Para ello, me voy a ir a la tablita que estudiamos ayer, pero antes que todo voy a entender qué partida estoy analizando. Estoy analizando un pasivo, porque una provisión es un pasivo, cuyo valor en libros es mayor que mi base fiscal. Entonces me voy hacia atrás, me voy a ver dónde estaba la tablita, aquella que les dije que se aprendieran, y me voy por aquí la encuentro, aquí está. Miren, esta es la regla. Me voy a los pasivos. Los pasivos, los pasivos, básicamente, son la regla 3 y la regla 4. Y veamos la regla 3. Aplica cuando mi importe en libros es mayor que mi base fiscal. Justamente es lo que yo tengo en este ejercicio. Mi importe en libros es mayor que mi base fiscal. Eso me va a dar un activo por impuesto diferido. Regreso al ejercicio, a la parte de abajo, y verifico si en realidad esta transacción me genera un activo. Aquí está, ¿ven? Me genera un activo por impuesto diferido. ¿Sí? ¿Ya vieron de dónde surge el activo? Me tuve que ir a la regla, apliqué la regla. Ahí no hay más que aplicar la regla. El paso siguiente es determinar la tasa. El ejercicio ya me da la tasa, me dice que es el 30%. ¿Sí? Y por último, calcular el monto, medirlo. Es decir, tengo un activo o debo de tener al 31 de diciembre de 2017, porque ese es el análisis que estoy haciendo. Yo debo de tener registrado un activo por impuesto diferido de 30,000 lempiras. ¿Sí? Y aquí pues, bueno, había una explicación ahí y luego voy con el registro contable. Una vez que tengo
el valor del diferido, también es muy importante que siempre tenga presente cuál es mi impuesto corriente. Los 500.000, que es mi impuesto corriente, es el valor que le debo al fisco. Ese valor no se ve afectado. Yo se lo tengo que pagar al fisco, ¿sí? Yo se lo tengo que pagar al fisco. Eso no cambia. Por eso me voy a la partida 1, diría yo, la partida del 31 de diciembre de 2017, y empiezo a hacer los registros contables. Fíjense que a mí siempre me gusta empezar por el crédito, porque es más fácil de entender. Yo les decía, ¿cuánto es mi impuesto corriente? 500.000, ¿ok? Mi impuesto corriente es 500.000, ¿sí? Entonces registro mi impuesto sobre la renta por pagar de 500.000. ¿Saben por qué? Porque al fisco yo no puedo dejar de pagarle. El hecho de que yo sea NIF no significa que voy a pagar o más o menos impuesto. Al César lo que es del César, ¿verdad? Y a Dios lo que te dio. En este caso, al fisco lo que es del fisco. Le debo 500.000. En condiciones normales, yo debería de cargar un gasto por impuesto sobre la renta, ¿sí? De 500.000. Pero como en este caso ya está de por medio el diferido, antes de afectar el gasto, yo cargo el activo por impuesto diferido con 30.000. Y me imagino que ustedes se preguntarán, ¿y de dónde surge ese activo por impuesto diferido? Bueno, es lo que acabamos de calcular. Lo que nosotros acabamos de calcular es el saldo que debería de tener, ¿verdad? El, en este caso, activo por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2017. Es el saldo. Entonces, como no tenía saldo, porque este es el reconocimiento inicial, es la primera vez que vamos a registrar el activo, yo cargo mi activo por impuesto diferido con 30.000. Y la diferencia, el gasto, que en condiciones normales debería ser 500, yo lo cargo con 470. Siempre va a ser la diferencia entre el impuesto por pagar y el diferido. En este caso, como es activo, resta. Cuando es pasivo, suma. Entonces, es de ahí que surgen los 470. Yo siempre les digo, lo calculamos por diferencia. Entonces, este es el registro contable del diferido para el primer año, que es 2017. Luego, si nos vamos al segundo año y leemos la teoría, dice que se estima que en 2018 se pagarán reclamos, ¿verdad? Por 80.000. Perfecto. Si se pagaron reclamos por 80.000, ¿cuánto me va a quedar en mi valor en libro, muchachos? En el segundo año. Miren el título de esto, 31 de diciembre, hasta lo voy a subrayar, lo voy a marcar en negrita. 31 de diciembre de 2018, o sea, ya mi segundo año. Yo voy a básicamente hacer el mismo ejercicio que hice el primer año, pero con los saldos del segundo año. Como ya pagué reclamos para los cuales yo había creado la provisión ya me queda solo en 20. La tenía en 100 y pagué 80. ¿De dónde salen los 80? El ejercicio dice que durante 2018 se pagarán reclamos de 80. Entonces yo creé una provisión justamente para utilizarla cuando me toque pagar reclamos. Mi base fiscal sigue siendo cero, porque esos 80 que yo pagué se fueron al resultado del año 2. Por lo tanto, fiscalmente nunca voy a tener un pasivo. Nunca, ¿verdad? Porque todo se va directamente al gasto. Por lo tanto, mi pasivo fiscal es cero. No existe. Pero financieramente, mi valor en libro es 20. Por lo tanto, la diferencia para el segundo año ahora es de 20. Es la misma regla. Estoy analizando una provisión que es una cuenta de pasivo, cuyo valor en libros es mayor que mi base fiscal, me va a dar un activo por impuesto diferido. La regla. Aplico la regla por el 30%. En palabras sencillas, esto significa que al 31 de diciembre de 2018, yo debería tener registrado un activo por impuesto diferido de 6.000. No pierdan de vista que el diferido ya lo habíamos registrado en el año 1 por 30.000. Por lo tanto, miren lo que sucede. Si yo ya tenía 30 en 2017 y ahora debo tener 6.000,
yo tengo que hacer un cargo, una disminución de 24,000, ¿sí? Esto antes de llegar a la contabilización. Me regreso y reviso. Mi impuesto corriente para el segundo año es 800,000, ¿sí? Muy importante siempre tener en cuenta el impuesto corriente, ¿verdad? Eso me va a permitir, pues, poder resolver el ejercicio de una manera más fácil. Como les dije, yo siempre empiezo con mi pasivo. Son 800,000 porque es lo que le debo al fisco, impuesto sobre la renta por pagar. Ahí no hay quite, como dicen. Sin embargo, en esta ocasión, yo tengo que disminuir mi activo por impuesto diferido. El activo que había creado en la partida 1 con 30,000, lo tengo que disminuir en 24,000 para que 30,000 que lo cargué el primer año, menos 24 del segundo año, me queda un saldo de 6, que es lo que el cuadrito me pide que quede en el saldo del diferido. Por lo tanto, en este caso, como les decía anteriormente, el impuesto por pagar corriente más la disminución de mi activo por impuesto diferido, lo sumo y el gasto por impuesto a las ganancias me da 824,000, muchachos. 824,000. Hoy sí. Entonces, es de ahí que en la partida 1 yo disminuí mi impuesto a las ganancias. Y en la partida 2, más bien yo lo aumenté mi gasto, ¿sí? Para que vayan viendo el efecto por diferencia de esta situación de impuesto a las ganancias. Continuando, me voy al tercer año. En el tercer año, básicamente, pues todo es cero, porque ya pagué. El ejercicio dice que esta transacción ya se compensó el tercer año porque dice que pagué 80,000 durante 2018 y durante 2019 pagué el resto, ¿verdad? Que son los 20. Por lo tanto, me va a quedar una provisión de cero, mi valor en libro de cero. Es decir, ya no debería yo de tener diferido. Pero recuerden que yo todavía tengo un saldo de 6,000. Eso es lo que había dejado la vez pasada. Por lo tanto, para desaparecer el diferido, yo tengo que acreditar los 6,000. Me voy de nuevo arriba, veo el impuesto corriente, que es de 900,000, el impuesto que le debo al fisco. Y hago el registro contable. Impuesto sobre la renta por pagar con 900,000. Como todavía si yo mayorizara en el impuesto diferido, en el activo diferido, me quedan 6,000 de saldo, le doy de baja para que ya eso me quede en cero. Y mi gasto se me vuelve, en vez de 900, 906,000. Como pueden ver, esta es una jugada de crear el activo por impuesto diferido y compensarlo o disminuirlo, eliminarlo en la medida que esto vaya avanzando al final del año 3. Y de esa forma funciona el diferido hacia el futuro. Una compensación primero incrementa, después disminuye y desaparece. El ejemplo 2 también es muy similar, está así explicadito de manera sencilla, pero una vez que ya he explicado el 3, con seguridad ustedes van a entender el 2. Les invito a que lo lean, a que lo estudien y si tienen alguna duda no olviden que tenemos estos medios para poder apoyarles o también está el grupo de WhatsApp que perfectamente pueden mandar su consulta por ese medio. Para ir cerrando, tenemos que aclarar el párrafo 29.3 que una entidad no descontará el activo o pasivo por impuesto diferido. Es decir, que si el impuesto se va a compensar en años futuros, no es que se calcula a valor presente, es al valor nominal, al valor que hagamos el cálculo, ¿no? No se descuenta. Luego, la distribución, el párrafo 29.27 dice que una entidad normalmente reconoce el gasto por impuesto en el mismo componente del resultado integral, es decir, en los gastos por impuesto, digamos en este caso, se llama gasto por impuesto a las ganancias. Cuando yo hable de gasto por impuesto a las ganancias o hable de impuesto a las ganancias, muchachos, estoy hablando de impuesto corriente más diferido. Ya saben que corriente es el valor que se le debe al fisco. Entonces, en este caso, ¿verdad? El impuesto a la ganancia se registra en el resultado integral. Sin embargo, hay operaciones que podrían ir al patrimonio. Por ejemplo, cuando se calcula un diferido por una revaluación, esa diferencia va al patrimonio y no
al gasto por impuesto corriente. Eso es bien raro que pase, pero se los menciono. La otra aclaración que hace este material es que de acuerdo al párrafo 29-28, una entidad presentará activos corrientes y no pasivos corrientes. Y el diferido lo reclasificará o lo clasificará como activos o pasivos corrientes. ¿Sí? El diferido siempre irá en los corrientes. ¿Sí? Perdón, no se clasificarán como corrientes. El diferido siempre irá como no corrientes. Disculpen ahí el lapso. ¿Sí? Se clasificarán como no corrientes. Aquí está. Y aquí es, no se clasificarán como corrientes. Hasta voy a subrayar, ¿verdad? Para que no vuelva. Y aquí ve, no se clasificarán. Miren. Nunca se clasificarán a corto plazo, pues, sino que siempre se clasificarán como no corrientes. Eso lo dice la norma, no lo digo yo. Si ustedes lo pueden leer, se van al párrafo 29-28 y ahí van a encontrar esa respuesta. Compensación, dice el párrafo 29 que cuando, o sea, porque recuerden que este solo es el impuesto de una cuenta, pero cuando hay varias cuentas, me podría salir por un lado activo por impuesto diferido y por otro lado pasivo por impuesto diferido. Dice que solo se compensarán cuando tengan derecho y sean exigibles simultáneamente, es decir, que sean con el mismo ente fiscalizador. Pero en los casos de un consolidado que esté en diferentes jurisdicciones, normalmente ahí no hay que compensar los activos con los pasivos. ¿Por qué? Porque puede hacer que en unos ambientes fiscales yo tenga un activo por impuesto diferido y en otros tenga un pasivo. Entonces, cuando hablemos de un consolidado, la presentación del diferido no debería de netearse el activo que me dé, si es que me da, no siempre va a ser así, contra el pasivo, sino que los tengo que registrar por separado. En un consolidado, en un estado financiero normal o separado, no tengo, puedo netearlo perfectamente porque no hay ningún problema. Básicamente para revelar, debemos de revelar la política contable del impuesto diferido. Miren, la del corriente y la del diferido. Yo tengo que decir de que está basada en la ganancia fiscal, toda la parte y la nomenclatura que se utilice para detallar cuál es la dinámica para contabilizar el impuesto a la ganancia. Y el diferido, pues obviamente, es producto de las diferencias temporarias y aquí ponemos la política contable para que el usuario sepa. Y miren una nota de revelación, cómo se hace. Yo agarro las partidas que generaron diferido y voy llevándoles el movimiento del diferido y el total del diferido. En este caso, para mí, el total del diferido es 724. ¿Cómo está conformado? Por cada uno de estos valores. Miren, de estas cuentas, tengo básicamente 4 cuentas que generan diferido. Y voy haciendo una cédula de movimiento como la presente, que ahí la van a tener de referencia siempre en su, en su material. Y eso pues les va a permitir poder consultar pues aclarar cualquier duda que puedan tener respecto al impuesto diferido. Muchachos, he dejado de grabar. Quedo atento a cualquier consulta que ustedes puedan tener al respecto, en caso de haberla. Si no, pues pueden seguir estudiando ya el ejercicio 2, repasar este ejercicio 3 que acabamos de estudiar y pues básicamente pues hacer sus consultas en otro momento. Pero por ahora pues ya les queda, ¿verdad? Ahí digamos, la semilla sembrada de todo el contenido para que ustedes pues tranquilamente puedan reflexionar, ¿verdad? Y pues preguntar en caso de ser necesario y si no, pues tranquilo, no pasa nada. Ya saben que está el chat y tenemos todos los medios para preguntar. No sé si tienen alguna consulta. Buenas noches, Juan le saluda. Solo una consulta. Bueno, en resumen, la parte fiscal solamente reconoce las transacciones realizadas y no las contingencias. Eso queda claro en este tema, ¿verdad? Ningún tipo de provisión. Le aclaro, Juan. Vamos a ver. Quiero que tengamos cuidado porque yo estoy preparando profesionales para toda, o sea, un poco para que más allá de como aprenderse reglas, se aprendan
a implementar las normas. En Honduras, Juan José, en Honduras, particularmente, la ley no le permite varias provisiones, varias digo, porque hay unas que sí se las permite. Entonces, por ejemplo, una provisión por garantía no se la permite. Entonces, en Honduras, eso sería una diferencia temporaria. Pero puede ser que en El Salvador se la permitan. Entonces, un poco para no ponerlo así como una regla, como en sangre, ¿verdad? No, en Honduras, y ojo, por eso no digo todas las provisiones. La provisión por garantías, el fisco normalmente no la acepta fiscalmente. En Honduras, Juan. No sé si le queda claro ahí. Clarísimo, Lick. Gracias. Ok. ¿Una otra consulta? Si no, pueden tomarse su tiempo para estudiar. Siempre es necesario. Bueno, si no hay preguntas, entonces, muchachos, nos estamos viendo. Nos encontramos el próximo, mañana, perdón, mañana. Y cualquier consulta, con gusto les atiendo. Que tengan feliz noche.